Ahí. Buenas tardes, gracias, presidente. Creo que este es un tema muy importante, muy serio y muy grave para el país. Concuerdo en la introducción que hacía la presidenta de la comisión, en el sentido de que todas las informaciones que han ido saliendo comprueban de que el caso Lavallato sí llegó y afectó a Bolivia. Ese es un tema muy importante. El segundo, sobre el cual voy a basar mis afirmaciones posteriormente, es el hecho de que estas empresas Lavallato en todas partes seguían el mismo modus operandi y sería muy difícil de creer, de aceptar, de entender de que en Bolivia hubieran actuado por un camino distinto. Y ahí quiero hacer una observación. Me parece que este informe tiene limitaciones sustanciales, limitaciones de fondo, quizás también por la naturaleza de la comisión. Primero porque se basa de una premisa, en mi opinión falsa, de que solo había comisiones, sobornos por decirlo claro, cuando se decidía la adjudicación de un contrato y cuando se lo firmaba. Yo he tenido oportunidad de leer libros e informes internacionales en los cuales claramente reflejan el sistema de parcelas, como dicen en Brasil, cuotas diríamos nosotros. Y estas cuotas no eran solo para quienes habían adjudicado, no era solo para quienes habían firmado el contrato. Esas cuotas obviamente comprendían también a quienes tenían a su cargo la ejecución de los proyectos. Esto tiene una lógica muy entendible. Al final las empresas firman contratos para que les paguen, para tener un ingreso. Y esos ingresos se van por los desembolsos contra la presentación de las planillas de obra. Yo también entiendo que en parte del modus operandi era terminar los pagos con el acta de recepción. Si esto es así, si el pago de soborno comienza con la adjudicación del contrato, continúa con la firma de los contratos, prosigue con cada uno de los desembolsos y seguramente finaliza con el acta de recepción, donde se certifica a esa empresa que ha concluido satisfactoriamente su contrato y se hace el pago final, obviamente este es un caso que afecta por lo menos a 3 gestiones de gobierno. Y cuando digo que afecta a 3 gestiones de gobierno, y me refiero, por la información que ha salido, a los gobiernos del expresidente Mesa, Rodríguez Bercé y el actual presidente Evo Morales, quiero dejar claro, y aquí hay un expresidente, que no significa que los presidentes hayan llegado a conocer o estar involucrados. Pero lo que todo indica es que funcionarios de sus gobiernos seguramente lo han estado. Por eso vuelvo al razonamiento anterior. Sería imposible pensar que justo en Bolivia estas empresas hicieron las cosas sin pagar soborno. Sin pagar soborno en todas las fases, como lo hacían en todas partes. Como estos documentos lo muestran. Claro, en países en los cuales había gobiernos largos o gobiernos que se reelegían, muchas veces eran los mismos. Eran las mismas autoridades o la misma gestión la que adjudicaba, la que firmaba el contrato, la que tenía a su cargo la ejecución y la que terminaba y entregaba la obra con el acta de recepción. Por eso creo que este informe basa mucho o está dirigido a solo una parte del problema, que es quizás la fase previa, la fase de adjudicación y firma de contrato, y deja a un lado la fase de la ejecución. Les vuelvo a decir, solo firmar el contrato no es suficiente para las empresas.
lo que ellas buscan es que les paguen. Ahí está la ganancia. Por eso, en mi opinión, estoy convencido que seguramente, y no voy a ser irresponsable de mencionar nombres porque no tenemos todos los elementos, pero ha habido funcionarios en estas 3 gestiones que deben ser identificados. Otro problema que tenemos con este informe es que el mismo se basa en alguna información interna, como por ejemplo la UIF, lo cual obviamente es una fuente de información limitada, porque realmente solo comprende al movimiento financiero que hubieran podido tener los presuntos involucrados en el país. Y como todos entenderemos, aunque es posible, sería una torpeza muy grande que alguien que ha recibido un soborno ahí lo deposita en una cuenta a su nombre. Pero es posible, se ve de todo. Todos los grandes movimientos financieros de los sobornos relacionados al caso Lavallato, el más conocido, se han realizado en la esfera extraterritorial del país afectado, por así decirlo, en una serie de bancos offshore, en los cuales muchas veces ni siquiera están a su nombre, están a nombre de otra persona o de estas sociedades que ponen acciones al portador. Entonces, desde ese punto de vista, la información interna siempre va a ser muy limitada. No es que no hay que hacerla, es limitada. Pero también hay otro tema que es muy importante. Se ha citado mucho información que es de carácter público y está bien que así sea. Por ejemplo, el acuerdo que hace la empresa Odebrecht en Estados Unidos. ¿Por qué es esto? Porque Odebrecht sí tiene filiales en Estados Unidos. Y para poder seguir trabajando, según las leyes de los Estados Unidos, todo recurso financiero que pasó por su sistema bancario está sujeto a su ámbito jurisdiccional y ellos pueden enjuiciar. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, lo que pasó con los directivos de la FIFA, que desde la sede de la FIFA, creo que en Zurich, en la sede de la FIFA, fueron tomados presos y llevaron a Estados Unidos para ser juzgados. ¿Por qué digo esto? Porque ni Camargo Correa ni OAS, que son las otras 2 empresas, además de Queiroz Galbao anteriormente, que trabajaron en el país, hay otra más pequeña en Cochabamba que tenía a cargo una supervisión, han cerrado acuerdos en Estados Unidos y por lo tanto se conoce muy poco todavía sobre sus operaciones fuera del Brasil. De Odebrecht conocemos porque por ese juicio en Estados Unidos ellos firmaron un acuerdo de cooperación y develaron todo lo que habían hecho en otros países. Las otras empresas todavía no lo han hecho. Otro factor de limitación muy grande de este informe, siguiendo la misma línea de que se han basado en información pública, de acceso público, es el informe Castillos de Arena. Está bien, ese es un informe, pero ustedes se imaginarán que ese es uno de los muchos informes que hay sobre este caso en el Brasil. Hay muchos más informes. O sea que hay mucha información a la cual no se ha tenido acceso. Quizás no se ha buscado. O quizás no había posibilidades. Y aquí yo quiero señalar algo puntualmente. En realidad, si se quiere encontrar el fondo de la verdad, hay que ir al Brasil. Hay que ir al Brasil a buscar toda la información sobre Bolivia. Hay que ir al Brasil a buscar la cooperación de lo que allá llaman la Procuraduría General de la Nación, equivalente a nuestro Ministerio Público. Y también quiero señalar algo. El escándalo de Lavallato estalló el año 2014. Estamos a fines del 2018. Y somos uno de los pocos países, quizás los únicos con Venezuela, que en el ámbito sudamericano no acudió a Brasil a establecer un acuerdo de cooperación por el cual se pudiera recibir la información relativa, en este caso, a los contratos de estas empresas involucradas en Lavallato en nuestro territorio nacional. ¿Por qué la Fiscalía General del Estado de Bolivia no buscó esa cooperación?
Es la única. Entendible Venezuela, todos sabemos lo que pasa allá. Pero ¿por qué nosotros, si realmente hubiéramos querido encontrar la verdad, si realmente hubiéramos querido saber quiénes son los nombres verdaderos de todas esas iniciales, si hubiéramos querido encontrar el destino de todas esas cuotas, porque sabemos algunas, las que aparecen en ese informe Castillo de Arena, la única forma de realmente conocer eso va a ser cuando nuestro Ministerio Público, nuestra Fiscalía General del Estado, vaya y firme un acuerdo con el Ministerio Público de Brasil y establezca un ámbito de cooperación. No solo para que le den la información ya relevada en el proceso de investigación de Brasil. No nos olvidemos que en el Brasil pues no han estado investigando qué hicieron cada una de esas empresas en los otros países. Han estado investigando la corrupción en el Brasil. Ese es su objeto principal. En algunas ocasiones, eventualmente, salió información vinculada a otros países. Pero, por ejemplo, esta comisión nace por una información que trasciende desde la investigación del Perú, donde, investigando lo que habían hecho estas empresas en el Perú, sale una información que devela un presunto o un pago ya de comisiones en Bolivia. ¿Por qué el Perú tiene esa información? Porque el Ministerio Público, la Fiscalía, no sé cómo se llama exactamente allá en Perú, sí tiene el acuerdo de colaboración con la Fiscalía del Brasil. Y entonces sí pueden pedir información. Además, en el Perú hay 1 o 2 consorcios de periodistas que están trabajando muy bien este tema. ¿Qué pasa cuando un país tiene un acuerdo de cooperación con la Fiscalía del Brasil? Le puede pedir a la Fiscalía del Brasil que convoque nuevamente a todos ellos, a todos los ejecutivos de las empresas involucradas que hicieron estos acuerdos de cooperación judicial, la delación premiada, como llaman allá, y pedirle que den toda la información relativa al país en cuestión al que se está buscando dar esa cooperación internacional. Porque no necesariamente a estos ejecutivos le han preguntado en la investigación ¿qué hicieron ustedes en Bolivia? O en cualquier otro país, porque obviamente los fiscales de Brasil ya tendrían suficiente responsabilidad de trabajo investigando lo que pasa en el propio Brasil. Entonces, quizás lo mejor de todo esto, si se llega a cumplir de este informe de resolución, de este informe y el proyecto de resolución, es que en el segundo punto se pone que le decimos a nuestra Fiscalía General del Estado que 5 años tarde, pero esperamos que lo hagan, vaya realmente a suscribir el acuerdo de cooperación internacional con el Ministerio Público de Brasil. Mientras tanto, ya sea por intereses políticos o por limitaciones de acceso a la información, y aquí aclaro que nosotros, como debiera ser, estamos para que se encuentren los responsables, para que se los identifique, se los procese y se los sancione. No, como bancada de oposición no estamos aquí ni para atacar ni para defender a nadie, pero queremos que se llegue hasta el fondo del tema. Y con este informe no se está llegando al fondo del tema. No se está estableciendo el conjunto del proceso que, repito, involucra por lo menos a 3 gestiones de gobierno y en las cuales, por lo menos los indicios indican que habría habido funcionarios que han recibido soborno. Y mientras sigamos solo limitados a, por ejemplo, visitar una comisión del Perú, está bien, pero, repito, el Perú es ir por la vía colateral, por así decir. Se debió haber ido al Brasil, en todo caso, a ver si alguna de las comisiones parlamentarias que ya investigaron nos podrían colaborar. Pero de todas maneras, voy a insistir que realmente, si queremos saber el fondo de la verdad, tenemos que exigir que nuestra Fiscalía General del Estado vaya, firme ese acuerdo de cooperación internacional, que no es fácil. A la Argentina le costó por lo menos 2 años de discusiones hasta establecer los acuerdos por el cual la gente de Brasil, de su Procuraduría General, les iba a compartir la información o los iba a colaborar también solicitando declaraciones adicionales, específicas, sobre operaciones en determinado país. Por lo tanto,
presidente, colegas, este tema es mucho más grande, es mucho más grave, es mucho más profundo de lo que dice este informe. Yo entiendo, quizás como oficialismo, y por eso yo anuncio que yo no voy a votar a favor del informe, tienen pues la intencionalidad política de proteger el periodo posterior al 2006, de decir que los sobornos solo habían en la adjudicación y en los contratos, en la firma y no en la ejecución. No estoy de acuerdo con eso. Repito, seríamos el único país donde habrían actuado distinto. Y eso no es creíble. Solo para terminar, presidente, me ha llamado mucho la atención que algunos colegas del oficialismo se han escandalizado por dos cosas. La primera, que en estas anteriores gestiones de gobierno se nombraban interinatos. Miren ustedes qué paradoja, ¿no? Aquí llevamos 13 años de interinato. 13 años lleva este gobierno con los interinatos. Teniendo ustedes no solo la mayoría, teniendo los 2/3, pudiendo haber nombrado a todas las autoridades, las entidades económicas, como dice la Constitución, sin necesidad de negociar con nadie. Podrían haber elegido solo en la ABC, en el Banco Central, en yacimiento. Yo hace poco hice una denuncia que la mayor parte, o todas las empresas nacionalizadas, siguen funcionando como empresas privadas. Yo no sé cuál es la gracia de nacionalizar para funcionar como privado. Claro, la gracia es que se pagan sueldos de 80.000 bolivianos como en el Banco Unión, porque no están sujetos a la limitación, según ellos, yo creo que sí están sujetos, del salario del presidente del Estado, que está en poco más de 20.000 bolivianos. Y escuché a otros colegas escandalizarse de que se habrían adjudicado algunas obras por la vía directa sin licitación. Está bien que se escandalicen, pero le quiero decir que hace 13 años y hay casi 100 decretos de este gobierno autorizando contrataciones directas. Y a todas estas empresas que funcionan como, para terminar, presidente, a todas las empresas que funcionan sociedades anónimas también contratan todo por la vía directa. Gracias, presidente. A continuación ofrezco la palabra a la diputada Ana Jimena Costa.